Buenos días, amados hermanos. Por favor, acompáñenme a orar para colocar este espacio maravilloso en las manos de nuestro Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, damos gracias a ti, Señor, por el enorme privilegio que hoy nos concedes de poder estar en tus atrios, de poder entrar y venir a adorarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre. Pero también, Señor, te agradecemos por permitirnos venir a escucharte, porque tú eres, Señor, quien nos hablas a través de tu bendita palabra. Por eso te ruego en esta hora, Señor, que uses a este vaso de barro con todas sus limitaciones para que bendigas a tu pueblo, para que le hables a tu iglesia con poder, para que nos exhortes, nos ayudes, nos edifiques, nos consueles, para que guíes nuestras vidas como lo has hecho hasta hoy. Que seas tú retumbando, Señor, con tu voz en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero que no solo se quede en un mero pensamiento o en una idea abstracta, sino que, Señor, tus preceptos podamos abrazarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Por favor, bendice a tu iglesia hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito, mis queridos hermanos, a que vayamos a el libro de Ruth. Ruth capítulo 3, nos corresponde el capítulo 3 en el día de hoy. Ruth capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al 18, es decir, todo el capítulo. Les invito a que en cuanto lo tenga, se coloque sobre sus pies y de esta manera honremos la bendita palabra del Señor. Ruth capítulo 3, versículos del 1 al 18. Y leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir,
yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con el varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. De nuevo es un privilegio para mí, hermanos y hermanas, poder estar aquí y compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Como nosotros hemos mencionado repetidas ocasiones a lo largo de la exposición de este libro de Ruth, a través de esta serie de sermones expositivos, este libro de Ruth, hermanos, es un tesoro maravilloso que encontramos en las Escrituras y que nos muestra la maravillosa historia de redención y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y en el capítulo 3 que acabamos de leer, vamos a estudiar un pasaje lleno de instrucciones valiosas para nuestra vida. Esta historia, aunque situada en una era y una cultura distante a la nuestra, tiene aplicaciones que llegan directamente a nuestros corazones hoy. Porque al igual que Ruth y vos, todos nosotros, todos necesitamos redención. Y la encontramos en nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que acompáñenme mientras exploramos este texto sagrado y descubrimos las verdades eternas que hoy Dios quiere comunicarnos. Por eso yo les pido, les ruego que estemos muy atentos a la exposición de su palabra. En este capítulo, repito, lleno de redención, providencia y de gracia, nuestra exhortación está y estará centrada siempre en el arrepentimiento y en la importancia del mensaje del Evangelio en nuestra vida. Mi sermón lleva como título Ruth, vos y la gracia redentora de Dios, y lo vamos a desarrollar bajo 3 encabezados. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 5 vamos a estudiar un poco esta conversación que tiene Ruth con Noemí, y donde Ruth se va a presentar ante vos. En segundo lugar, los versículos del 6 al 9, vamos a ver de lleno cuál va a ser la propuesta que Ruth le hace a vos, porque le hace una propuesta. Y en tercer lugar, vemos cómo le responde vos a Ruth. Eso lo vamos a estudiar de los versículos 10 al versículo 18, donde vemos que él le responde con una promesa. Vos le dan una promesa a Ruth. Así que sin más preámbulos, vamos a estudiar nuestro primer punto. Ruth se presenta ante vos. Leamos nuevamente los versículos del 1 al 5. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, como que, escúchame, ¿será que vas a poner en duda esto? ¿Qué cosa? ¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? En otras palabras, quiero que entiendas esto para que sepas mis intenciones, porque lo que te voy a decir de pronto lo vas a tomar a mal. Porque te voy a proponer algo que a lo mejor puede sonar un tanto inmoral. Pero antes quiero que te detengas. No soy yo prácticamente como una madre para ti, porque en ese momento lo era. ¿Acaso yo como una madre para ti no buscaré tu bien? ¿No buscaré tu bienestar? ¿No estaré yo atenta para que sea lo mejor
en lo que te pueda ir mejor, lo que te vaya bien? ¿O acaso lo que te voy a proponer con este varón, quien ya sabemos de antemano que es tu pariente cercano? Contextualizando Noemí a su nuera, entonces viene y le dice: te lavarás pues y te ungirás, es decir, te perfumarás, te pondrás bonita y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta. En otras palabras, analiza muy bien dónde es que se va a acostar. Recuerden que en esos tiempos no había energía. Era muy difícil a la hora, llegado el crepúsculo, era muy difícil encontrar y discernir a las personas. Pero de alguna forma, Ruth tenía que ingeniárselas y tenía que ser muy cuidadosa para notar dónde se iba a acostar Boz. Entonces, Noemí le dice: notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú mandes. Entonces vemos a Noemí, repito, aconsejando a Ruth, su nuera, de ir al campo de Boz en la noche y acostarse sobre sus pies. Pregunta: pastor, ¿será que eso era una costumbre en el pueblo de Israel? No, no. Sino que Noemí, guiada por la providencia de Dios, busca a como de lugar remediar la situación de Ruth, busca un redentor para Ruth y para su familia. Noemí le instruye en el camino de la redención, diciéndole que debe buscar descanso junto a Boz, que era su pariente cercano. Pero esta instrucción es de vital importancia porque Boz, como pariente redentor, recuerden, tenía la responsabilidad de ¿qué? De rescatar a Ruth y a Noemí de su situación de desastre. En otras palabras, el plan de Noemí era que Ruth que se casara con Boz. Estaba claro, por supuesto, que con todo lo que el antecedente que había ocurrido desde el momento en que Ruth pisó los campos de Boz y cómo Ruth le manifestó a su suegra lo amable, lo generoso que había sido Boz con ella, Noemí podía discernir cierto interés de Boz por Ruth. Estaba intuyendo que había un interés y que también Ruth estaba interesada en Boz, quien siendo su pariente cercano, repito, y de acuerdo a la ley del levirato, Boz podía redimirla y también con ello la tierra de la esposa de Elimelech, Noemí, y criar hijos de su esposo muerto, Malón. Así que Noemí le dice a Ruth que sabe dónde estará Boz, lo cual pues también nos indica que tuvo que hacer una tarea diligente para poder saber dónde iba a estar Boz. Pero no solo la tarea diligente, sino que era costumbre luego de la cosecha y cuando ya estaba pronto a que el grano de esa cosecha fuera a los graneros, era costumbre una celebración y Noemí lo sabía de antemano, por lo tanto ella intuía de que como ya estaba pronta y había sido una buena cosecha, Boz estaría en ese lugar. Y fíjense que es arriesgado porque Boz como el terrateniente no tenía necesidad de ir. Él tenía suficientes criados para que hicieran esa labor. Él no necesariamente tenía que estar en ese lugar. Sin embargo, Boz quería compartir ese festín con sus trabajadores de manera de que se viera como un respaldo. Así que Boz le decía, en otras palabras, Noemí de Ruth va a estar de buen humor, va a estar de buen humor esta noche, ha sido una buena cosecha este año, así que cuando haya terminado su trabajo tendrá una buena comida y se acostará a descansar. Entonces será el momento adecuado para que hagas tu movimiento. Así que Boz, recuerden hermanos, era un hombre piadoso, era un hombre celoso de las cosas del Señor, era un hombre interesado por hacer lo que es bueno e interesado por hacer lo que es correcto. Un celo por hacer lo adecuado
cuando se toma en cuenta a Dios como un ser soberano y misericordioso. Y Noemí, por supuesto, conocía perfectamente esto. Y esto es importante. Ella conocía quién era vos. Por eso ella prepara una estrategia, un plan, y lo comienza a ejecutar. Así que ella toma la iniciativa de hallar un esposo para Ruth. Pero la estrategia, hermanos, que se le ocurre es un tanto extraña. Es extraña y de hecho muy arriesgada. Ella dice que vos es su pariente, sí, y que por lo tanto es probable o el mejor candidato que tiene en estos momentos para ser el esposo de Ruth. De modo que el nombre y la herencia familiar iban a ser restauradas. Sin embargo, el propósito de Noemí vemos que es claro, ¿cierto? Ganar un marido piadoso para Ruth y un futuro seguro para la familia. Pero sugerirle a esta joven que se arregle, que se perfume y que se vaya a la era y se le presente a vos después que él vaya a dormir de noche y que ella de una manera sigilosa vaya y se le acuesta a los pies, descubra sus pies y se acueste. Hermanos, no deja de ser algo que a nuestra mente se puede siempre mirar como algo de insinuación, como algo que no es correcto, como algo inmoral. Así que es un tanto extraña esa estrategia que Noemí toma. ¿A dónde se supone que llevará eso? A lo cual Noemí, al final o al principio de su introducción, al decirle todo lo que tenía que hacer a Ruth, le dice en el versículo 4, Él te dirá lo que hayas de hacer. Y seguramente usted dirá, espera un momento, pues es claro que esta fue la manera como Noemí intenta convencer a vos que se case con Ruth. Pero ¿por qué debía hacerse de este modo? ¿Por qué de esta manera? O sea, ¿por qué no de una forma sencilla, como una conversación entre ella y vos, en vez de una maniobra tan arriesgada, tan provocativa en medio de la noche? ¿Por qué de esta forma? ¿Acaso Noemí era indiferente a la posibilidad de que vos rechazara a Ruth y la tomara como una mujer inmoral? ¿Era descabellada esa idea para Noemí? ¿O en el peor de los casos, ella acaso no podía pensar que él pudiera incluso ceder a la tentación de la carne al ver a una mujer que se le está prácticamente ofreciendo, entregándosele en bandeja de oro, de plata prácticamente, y pudiera ceder ante esa tentación e intentar tener relaciones sexuales con ella? ¿Acaso Noemí no tenía eso contemplado por un instante? ¿Acaso Noemí quería que eso ocurriera? ¿O estaba tan segura del carácter de vos y del carácter de Ruth que sabía que se tratarían con respeto, con pureza, y que vos se sentiría profundamente conmovido ante esta oferta directa, como vamos a ver más adelante, de casarse con ella y de esa forma evitar tener relaciones sexuales hasta que todo estuviese debidamente formalizado con los ancianos de la ciudad? Todas esas preguntas, hermanos, nosotros no las hacemos. Lo cierto es que no sabemos por qué Noemí opta por esta estrategia tan arriesgada. Lo único que sí sabemos es que nada de lo que sucedió estaba por fuera de los planes soberanos del Señor. Nuestro Padre Celestial tiene un plan para cada uno de nosotros. Claro que lo tiene. Y esto nos llama muchas veces a que seamos pacientes, aunque no entendemos
muchas veces lo que sucede, podemos confiar en su sabiduría, en su amor infinito, y nos llama, hermanos, incluso a arrepentirnos de nuestros intentos de querer controlar nuestra vida en los tiempos. Nos llama a arrepentirnos para que entreguemos con confianza nuestra vida al Señor, porque Él es nuestro timonel, Él es quien la dirige y nadie puede serlo mejor que Él. De manera que Ruth accede, como deja claramente la Escritura, accede a la petición de su suegra y le dice: haré todo lo que tú me mandes. Ella no pone en tela de juicio el plan o la estrategia que Noemí le plantea. Otra ha podido decir: pero Noemí, pero esto no sería tomado mal por vos. ¿Qué pensará vos de mí? ¿Que yo soy acaso una mujerzuela? Pero ella no, ella simplemente responde: haré todo lo que tú me mandes. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué le dice Ruth a vos? Esto nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado, la propuesta de Ruth, versículos del 6 al 9. Diciendo pues, descendió pues a la era Ruth e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, se levanta voz, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces noten, disculpen un momento. Noten cómo Ruth sigue el consejo de Noemí y se acuesta a los pies de Booz, haciéndole, escuchen bien, una propuesta indirecta de matrimonio. Y aunque Noemí le dice a Ruth que en cuanto a Booz vea lo que ella está haciendo al acostarse al lado de sus pies, él le dirá lo que ella tenía que hacer. Vemos que Ruth va más allá de eso. ¿Y por qué va más allá? Porque ella, mostrando humildad, mostrando respeto, le hace una propuesta indirecta de matrimonio al decirle: yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Hermanos, eso no estaba en los planes. Eso no se lo había dicho Noemí a Ruth. Y es interesante porque nos muestra que Ruth no actúa aquí como un simple títere. Ella no actúa como una marioneta, sino que ella, todo lo contrario, de buena gana, toma la iniciativa de clarificar a vos la razón por la cual ella está allí. Eres pariente cercano. Yo estoy aquí porque tú eres pariente cercano. O literalmente, hermanos, eres el redentor que puede impedir que nuestra herencia y nuestro nombre familiar desaparezcan. En otras palabras, quiero que cumplas ese papel para mí. Quiero ser tu esposa. Ella no lo dice, claro está, abiertamente. En realidad, Ruth es menos directa y más insinuadora y expresa: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ahora bien, analicemos un poco el riesgo, insisto, el riesgo de esta maniobra de Ruth. Si vos toma esto que Ruth está haciendo
como un ofrecimiento de relaciones sexuales abiertas o como algo más sutil y profundo, hermano, dependerá de cómo en ese momento vos valore el carácter de Ruth. Porque a primera medida o en primera intención, ¿quién es la que está aquí al lado mío? ¿Quién es esta mujer? ¿Es realmente Ruth una mujerzuela? ¿Es de esta calaña de venirse a ofrecerse así? Depende de cuál o cómo valora vos el carácter de la mujer que está acostada allí, a su lado. Sin embargo, vuelvo a recalcar la piedad de vos, la piedad de este hombre que es un tipo de Cristo. Él sabía claramente que la fornicación es pecado. Él sabía lo que expresan pasajes como Levítico capítulo 19, versículo 29, que dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Hermanos, vos tenías muy presente incluso las leyes de castidad que enseña Deuteronomio capítulo 22, versículos del 13 al 21. Él lo sabía perfectamente. Entonces, si él lo sabía, ¿qué era lo que estaba buscando Ruth con este acto? ¿Qué entendía vos con lo que ella estaba haciendo? Y créanme que para poder entender todo esto, tenemos que ir a un pasaje en el Antiguo Testamento que pueda ayudarnos un poco a comprender lo que Ruth le dice a vos, no lo que hace. No lo que hace porque, repito, esto no tiene ningún antecedente en la Escritura. Así que no piense, pastor, es que las costumbres hebreas, la mujer iba allá sigilosamente de la noche y se le metía al hombre. No, esto no era una costumbre. Quiero que quede claro. Esto no tiene antecedentes. Pero para poder entender lo que Ruth le dice a vos, quiero que vayan conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, el profeta hablando de parte del Señor, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí, escuchen bien, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es decir, si esta es alguna indicación de lo que Ruth quería de vos, la solicitud fue mucho más allá de unas relaciones sexuales. Ella en realidad estaba diciendo: me gustaría ser aquella a quien prometieras tu fidelidad y con quien hicieras un pacto matrimonial. Pero no solo eso, cuando Ruth declara: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Y la expresión que usa Ruth acá, el borde de tu capa en hebreo, es exactamente la misma que usa vos en el capítulo 2, versículo 12. Esta fue la frase clave en la que nos enfocamos en los capítulos anteriores. Vos le dice, recuerden a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Escuchen, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo que vimos fue que vos resultó ser aquel agente que Dios había escogido para poder recompensar a esta mujer. Este hombre le dio a ella libre acceso a su campo, le ofreció protección de los jóvenes, le ofreció agua del pozo. Ruth, incluso sorprendida, le pregunta a vos: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos?
Y vos contestó, en efecto, porque te refugiaste o te has venido a refugiar bajo las alas de Dios. Hermanos, vos eras un hombre respetable porque era un hombre temeroso de Dios. Él comprendió que aquella mujer se había refugiado a las alas de Jehová. Sus palabras manifestaron su profundo sentimiento de admiración hacia ella. Bendita seas tú de Jehová. Eres mujer virtuosa. Es lo que le dice. Tu fidelidad a Dios y sus propósitos quedan conocidos hoy. Eres una mujer especial. Vos admira esto que ella hace. Sin embargo, vemos cómo también Ruth se presenta ante vos no como una mujer merecedora de gracia. Ella no va a él exigiéndole. Es que yo estoy acá porque tú tienes que casar conmigo. No hay nada que hacer, te toca. Tú eres pariente redentor, así que ni modo. No, ella no se acerca con esa actitud, sino que ella se presenta como una mujer que no merece. Se presenta como una sierva dispuesta, por supuesto, a someterse a la voluntad de su esposo. En nuestras vidas, ¿cuánto, hermanos, debemos recordar que nuestra redención no se basa, jamás se basará en nuestros méritos, jamás, sino en la gracia de Dios? Ninguno se presenta ante el Señor Jesucristo, es que Señor, tú tenías que redimirme. Mira lo bueno que yo soy. No, no. Debemos acercarnos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de salvación. Ruth se arriesga y pide a vos que sea su pariente redentor. Y esta petición, hermanos, es simbólica, por supuesto, de nuestro llamado a Dios para nuestro Señor, para ser nuestro redentor. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Debemos llegar a Dios con humildad, admitir nuestra necesidad de Él y aceptar su redención. De manera que esta fue la propuesta de Ruth: extiende el borde de tu capa ahora, pues eres pariente cercano. Pero, ¿cuál fue la respuesta de vos? Él responde, hermanos, con una promesa. Y esto nos lleva a mirar nuestro último punto. La promesa de vos, versículos del 10 al 18. Vos le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y noten, esto es importante, porque hablábamos ahorita de cómo actuaría o cómo enfrentaría vos esta situación. Pero miren lo que piensa vos acerca de Ruth. Tenía claro quién era Ruth, tenía claro su carácter. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Así que el hecho que hayas venido aquí, hasta acá, sigilosamente en la noche, te hayas metido en mi cama, no significa que yo no sepa ni entienda que tú no eres una mujerzuela. Todo el mundo sabe que eres una mujer virtuosa. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana,
se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, es decir, todavía era de madrugada, de noche, porque él dijo, y esto es importante también, porque en medio de todo lo que estaba sucediendo y que vos entendía quién era Ruth, vos no desconocía que esa maniobra podía ser vista con malos ojos. Vos dice, no sepa que vino mujer a la era. Levántese temprano, todavía está oscuro, porque no sepa que otros vean que vino mujer a la era. Versículo 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y ella le contó, Ruth le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y el versículo 18 cierra de una manera importante. Dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. ¿Cuál asunto? El que él había dicho, mire, hay un pariente que es más cercano que yo. Sigue diciendo Noemí, porque aquel hombre, hablando de vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es decir, sé de primera mano que ese hombre está interesado en ti y buscará como de lugar poder resolver esa situación de aquel pariente cercano, si te va a redimir o no, como lo veremos en el próximo sermón. Así que vos, al ser despertado por Ruth, vos no la rechazas, sino que la alaba. Bendita seas de Jehová. Y le promete su favor. ¿Qué favor? ¿Promete qué? Redimirla, redimirla. Pero antes, él siendo muy conocedor de la Escritura y por supuesto consecuente con la ley del levirato, él le dice, según la costumbre, Ruth, hay otro que tiene prioridad en reclamarte primero que yo. Hay otro hombre que tiene el derecho de reclamarte antes que yo. Y no podré proceder hasta que se resuelva debidamente todas las cosas con él. Eso es lo que le dice vos a Ruth. Pero colocando esa noche en un contexto un poquito más amplio, lo que está sucediendo en este triunfo fenomenal, porque tenemos que verlo así, un triunfo extraordinario de la pureza y de la santidad en esa noche, porque ni vos cede a la tentación de quererse acostar con Ruth, ni tampoco Ruth va más allá de una forma que pueda hacerles pecar. Ruth está a punto de entrar con pureza, con justicia en ese momento, por medio de vos. Y eso es un acto importante porque recuerden que hay una línea en esta unión que dará a luz a futuro a nuestro Señor Jesucristo. Así que la pureza de ese momento y los propósitos de ese momento también tienen un contexto eterno. Y por supuesto, Dios en su soberanía no iba a permitir que se manchara con un tinte de inmoralidad. Noemí sabía que Ruth, hermanos, había hecho su parte. Ella había hecho la tarea y con creces, porque recuerden que termina diciéndole a vos la razón por la cual estaba allí, cosa que Noemí no le había dicho. Ella hace su tarea, ahora vos estaba haciendo la suya. Entonces, ¿qué faltaba? Dejar que Dios actuara. Dios quien tiene el control. Y es aquí donde entra en juego, hermanos, la esperanza, la confianza
que ellos tenían en el cuidado de Dios en este asunto, porque en medio de todo hay un interés que es evidente entre Ruth y Boaz. ¿Qué puede pasar en este desenlace? ¿Será que la historia de amor va a quedar inconclusa? ¿Será que este hombre que es más cercano que vos terminará reclamándola y como estilo telenovela? ¿Será que no serán felices para siempre? Entra ese tinte allí de suspenso, ¿cierto? Con este asunto, pero repito, entra también en juego la esperanza, la confianza que ellos tenían en el cuidado de Dios. Ruth, sí, iba a estar expuesta a cierta incertidumbre por un par de horas y va a tener que soportar la angustia de esperar qué es lo que pasará. Pero Noemí, recuerden, ya le había dicho en el versículo 4, ¿qué le dijo? Él te dirá lo que hayas de hacer. Y nuevamente le ratifica eso en el versículo 18 cuando le dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Hermanos, y es indudable que esto nos lleva a reflexionar a nosotros también. ¿En qué sentido? En que muchas veces tendremos que esperar. Muchas veces debemos esperar. Cuando nosotros ya hemos hecho nuestra parte, cuando hemos sido diligentes en hacer lo que el Señor ha mandado en su palabra, y no existe nada más que uno pueda hacer, entonces hay que esperar. Esperar y hay que creer en Dios. Crece nuestra paciencia y crece nuestra esperanza. Porque la paciencia de Ruth era un ingrediente fundamental en todo esto que estaba pasando con vos. Hermanos, quien ama debe esperar. Debe esperar. Dejemos que el amanecer dé su resplandor. Porque dice la Escritura que nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Así que la esperanza en Dios, por supuesto, nos ayuda a vivir en confianza y con paciencia. Vos y Ruth son importantes modelos. ¿Para qué? Modelos de comunicación, de un amor que sí puede ser apasionado y decente, pero también de continencia paciente. Y también de confianza en el cuidado que Dios tiene en estos asuntos del amor. Del amor. Aunque aquí la mayoría somos casados, pues también hay hermanos solteros que también afrontarán quizás una etapa de cortejo y que se vean en este ejemplo de la paciencia, de la decencia, de la continencia, de la pureza. Como vos actuó en favor de Ruth, actúa como un redentor para Ruth, asegurando su futuro y restaurándola en la comunidad, tipificando, hermanos, porque no podemos perder de vista en medio de esta novela de amor, no podemos perder de vista lo que realmente significa y dónde apunta, porque esto está tipificando lo que Jesús haría en nuestro favor. Él nos recibió en su familia y nos dio un futuro y una esperanza. Cuando éramos sus enemigos, cuando éramos esclavos del pecado, hijos de ira, Él abrió sus brazos de amor y nos recibió en su familia, nos redimió. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él, quien ha prometido ser nuestro Redentor, hermanos. Es enmarcado el Evangelio en esta historia. Para concluir, no deja de ser importante mencionar algunas aplicaciones. Por ejemplo, la primera, buscar el descanso en Cristo. No es redundante, porque así como Ruth buscó el descanso en vos, nuestra vida, hermano, espiritual necesita un descanso eterno. Y ese descanso lo encontramos a los pies no de vos,
como hizo Ruth, sino a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, nuestro verdadero Redentor. Él es el único que puede satisfacer las verdaderas necesidades de nuestra alma, las más profundas. Porque insistimos, el hombre puede tener muchas necesidades físicas, pero no son las más importantes y tampoco son las más profundas. Las más profundas son las espirituales. Y ese reposo únicamente lo encontramos a los pies de Cristo. 2. Humildad y confianza en la gracia de Dios. Ruth se presenta ante vos con humildad y confianza, reconociendo que ella no merecía su favor. Del mismo modo, nosotros debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo también que no somos merecedores de su gracia, que somos pecadores indignos y que su misericordia y su gracia nos haya alcanzado. Es un enorme, enorme testimonio de su amor. 3. Arrepentimiento y fe en Cristo. Claro que sí. La historia de Ruth nos recuerda que Dios puede usar a personas de diferente origen, de diferente etnia y de diferentes situaciones. ¿Para qué? Para llevar a cabo su plan de redención. Lo vimos y lo hablábamos en la escuela dominical de cómo la historia de Isaac hasta Jacob, el plan redentor de Dios se vio en su máximo esplendor. Dios usa todo lo que necesita usar para cumplir su plan de redención. Así que nuestra misión, nuestra obligación como sus discípulos es de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio. No es una opción, hermanos. Somos embajadores de Cristo. Somos mensajeros de Cristo. Transmitir su mensaje es y debe ser lo más emblemático que debemos hacer. Porque la tarea que se nos ha encomendado no es cualquier tarea. ¿Existe algún mensaje más valioso que el mensaje del Evangelio? Dígame qué tiene más peso que eso. Entonces, lo que se nos fue encargado es muy precioso como para despreciarlo, desecharlo, como lo hizo Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No nosotros, hermanos. No nosotros. Así que prediquemos el Evangelio. Aquí vamos a ver entonces en este maravilloso paralelismo con la obra de Cristo, paralelismo de Ruth y vos, porque al igual que vos, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor, se compromete a finiquitar la obra que empezó en nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. No lo dudemos. No estamos solos. Tropezamos, pero nos levantamos y seguimos. Porque quien está con nosotros lo ha prometido. No nos desamparará, no nos abandonará y no nos dejará. Él va a cumplir su obra en nosotros. Así que la exhortación de Dios en esta mañana a su iglesia es que consideremos estas verdades y respondamos al amor y a la redención que Él nos ha otorgado en Jesucristo. Arrepentiéndonos de nuestros pecados, entregando cada día más nuestra vida al Señor, siempre buscando esforzarnos para agradarle por lo que Cristo ya hizo en nosotros, viviendo vidas que den buen testimonio a su nombre. Que el Espíritu Santo trabaje, hermanos, en nuestros corazones, llevándonos siempre en esa autorreflexión
porque cada día contamos en cuántas cosas debemos arrepentirnos. Todas las veces que fallamos, todas las veces que no somos dignos. Que ese día que nos presentemos a Él, con humildad podamos decir, toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti. Cuando escuchemos esas palabras, buen siervo, fiel, de verdad reconozcamos que es gracias a Él, quien ha reflejado su amor y su gracia en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y sobre todo cumpla su palabra, el propósito en nosotros por el cual la envió. Y cada día seamos más y más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Te rogamos que este sermón, por favor, sea escuchado con agrado, con aceptación, que tú pongas gracia y sazón en él, para que podamos ejercitarnos, Señor, en tu palabra, en hacer tu voluntad. Sabemos, oh Señor, lo maravilloso y grandioso que has hecho a través de Jesucristo al redimirnos de nuestros pecados. Gracias por permitirnos estudiar este libro tan hermoso que nos enmarca, Señor, esta historia maravillosa de cómo tú, Señor, en tu misericordia y gracia, no nos has abandonado, sino que has enviado a lo más preciado, a lo más precioso, a tu Hijo, para redimirnos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.